Ya, queridas, estamos. Hola, hola a todos quienes se están conectando también. Hola, chiquillas con las que vamos a conversar hoy día. Eh, Muchas gracias también por estar. Para nosotras es eh, muy especial también poder hacer esto hoy día, poder haber generado rápidamente también una asociatividad con las chiquillas que ya les voy a presentar. Aquí el poder femenino lo inunda todo hoy día. Yo creo que en muchos ámbitos va a ser como uno de los grandes aprendizajes también de esta crisis, ¿no? El papel de las mujeres, los feminismos, los matriarcados, cómo se están también apoderando de soluciones. Y eso también nos empodera muchísimo y nos da también mucha energía para continuar, para seguir haciendo redes, para seguir trabajando asociativamente. Así que hoy día vamos a hablar y vamos a conocer un poco sobre modelos de economía social que son alternativos quizás al modelo que hoy nos impera y que nos tiene tan agobiados y agobiadas, que nos tienen una angustia permanente, y vamos a ver también cómo estos modelos y estas nuevas economías, que se le llama nueva, pero ya llevan mucho tiempo también, y hay muchas personas que están insertas ya trabajando con estos modelos desde hace muchos años, también nos permiten buscar múltiples y diversas soluciones y ser más flexibles. Vamos a conocer el modelo cooperativista, y esta charla nace en un contexto, y este contexto es habernos juntado y haber conocido, bueno, a Bea ya la conocíamos, ahora les voy a presentar, y a Icha, pero Icha es una de las precursoras de un movimiento, desde ahora un movimiento espontáneo que nació en contexto de pandemia, que se llama Costureras a Toda Máquina. Hermoso. Son alrededor de 120 mujeres costureras que se unieron para ayudar al sector de la salud pública, de entregar mascarillas, de organizarse rápidamente, y así ya llevan un tiempo. Eh, y ellas quieren evolucionar, quieren pasar de ser este colectivo que se juntó con una emergencia y con una voluntad a armar una cooperativa, armar un modelo también productivo que sea sustentable. Así que voy a presentar ahora a quienes daremos la conversación, y para partir, para que ya empecemos a conversar, y también decirles que dejemos las preguntas para después que terminemos, porque como tenemos tiempo acotado por el tiempo de tener solo una hora con en el Instagram sobre todo, vamos a partir nosotros contextualizando, haciendo una bajada. Hoy día nos vamos a enfocar también al área productiva textil, pero sin embargo todo lo que digamos, todo el modelo es absolutamente para todos, ¿no? Y para todas. Así que vamos a partir, las chiquillas, Icha y Beatriz van a dar este contexto, y luego con la Carito Galea de Tramadas vamos a meternos, ¿no?, con el modelo cooperativista, a contarles también de cómo se inserta y cómo se cruza con la idea del desarrollo de economías locales, que creemos que es lo que hay que fuertemente propulsar ahora para salir de esto, para poder unirnos y salir airiosas eh, de esta crisis, ¿no? De una crisis larga que se nos viene además. Así que bueno, estamos con Beatriz O'Brien. Ella es socióloga y directora de Bien Común, que es una publicación y un medio también que difunde economía social y solidaria. Y tenemos a Icha Romero, que es fundadora de la Factoría Insomnio. Ella es investigadora y profesora de técnicas textiles latinoamericanas, y como les conté antes, una de las propulsoras del movimiento Costureras a Toda Máquina. Chiquillas, les dejo la palabra. Hola, muchas gracias, Kika, muchas gracias por la invitación. Bueno, la Icha está un poquito más especializada en artesanía, yo un poco más especializada en el sector textil en conjunto y en moda específicamente, en consumo de moda. Eso es más o menos mi especialización como socióloga. Entonces yo quería partir conversándoles un poco, dando un marco histórico sobre el sector textil, para poder entenderlo también, porque después vamos a hablar sobre cooperativismo. Entonces es importante entender el sector textil como un ecosistema.
Esto es un ecosistema que consta de materia prima, de producción, de confección y de consumo. Son varias, es una cadena al final que en el fondo se retroalimenta. Entonces, para eso quería conversar un poquito, tenía mucha información que dar, pero voy a acotarme a los tiempos, sobre historia de la industria textil en Chile, específicamente a partir del siglo XX, porque la historia de la industria textil está íntimamente ligada con los modelos de desarrollo a nivel país. Entonces, por eso es importante entenderla y entender un poquito del pasado y de la historia, también para saber cómo nos podemos rearticular con las condiciones económicas nacionales que estamos viviendo hoy en día frente a la crisis. Entonces, voy a partir contando que lo que se llama en el fondo el impulso o el esfuerzo industrializador en Chile, en general de la industria, parte a partir, comienza en la década de 1930. Chile venía de una fuerte recesión por la depresión de 1929, que fue una recesión global, pero que golpeó particularmente a Chile porque Chile tenía una economía muy abierta, una economía basada en la exportación de materias primas. Entonces, los gobiernos deciden a partir de esa década de 1930 hacer este esfuerzo industrializador para proteger la economía y en el fondo poder abastecernos internamente y no depender de las importaciones, más que nada. Entonces, bueno, ya en las primeras industrias textiles, el caso más conocido es Yarur, que se funda en 1937. Vienen también con un impulso del Estado, de la Corfo específicamente, y ya se empieza a desarrollar rápidamente. Hay muchas cifras que hablan de que el sector textil empieza a crecer un 30% por año, más o menos, y ya para 1960 se habla de la época de oro de la industria textil chilena. Esto es una industria altamente vanguardista, súper tecnológica, innovadora. En los textos de historia se nombra como la industria más avanzada, la industria textil más avanzada de Latinoamérica. Si bien Brasil y Argentina tenían más capacidad de producción, obviamente porque son un país más grande, la industria chilena era una industria muy sofisticada, que llegó a tener artistas textiles y, y bueno, eso también las materias que se realizaban, se hacían tejidos de alta complejidad, se realizaban tejidos sintéticos también, parecidos al tejido Dupont, que es un tejido que se hace en Francia. Y es importante entender la industria porque la industria textil en el fondo fabrica la tela y después está el sistema de confección. Bueno, antes quería conversar un poquito también de las materias primas. Chile también tenía mucha lana, históricamente Chile tenía mucha lana, producción de algodón, y en aquellos años se dio mucha producción de seda, producción de lino, entonces se contaba con las materias primas, se contaba con esta fuerte industria nacional muy grande, que también tuvo un impacto social y político muy fuerte en el país, y después está el sistema de confección, ¿no? Y el sistema de confección en aquella época se basaba principalmente en costureras. Las costureras cosían la mayoría de ellas en sus casas, a pedido de boutiques o a pedido de clientes directamente, y también en pequeños y medianos talleres, pero el sistema de confección era a partir de las costureras y sus máquinas de coser con las que contaban en sus hogares. Y eso es muy importante por lo que mencionó Kika en un principio sobre organización femenina, porque la máquina de coser simbolizó para las mujeres en aquella época, digamos entre los años 30 y mediados del año 70, un símbolo como de autonomía, de poder, un símbolo de autovalidación, de dignidad, de poder entregar sustento a las familias y poder cuidar a sus hijos al mismo tiempo que cosían, y también de poder desperfilarse un poco del control masculino, ¿no? Del control del hombre proveyendo a la casa, sino que las mujeres contaban al coser con con sus propias remuneraciones. Entonces eso les dio mucha libertad y mucho orgullo en su oficio. De hecho, se habla en esa época que la máquina de coser representaba decencia. O sea, tener una máquina de coser dentro de tu casa te elevaba, sobre todo para las mujeres de estratos populares y clases medias, te elevaba como eh, socialmente, eh, como, como de que tenías un oficio y en el fondo podías, como decía antes, aportar a tu familia. Entonces, eso más o menos, en 1960 hay cifras que hablan de que el 97%
consumo interno venía de producción interna, o sea, llegamos a ser, sobre todo en el área textil, prácticamente autosuficientes. Eso es, Chile no necesitaba importar textil, de hecho incluso tenía la capacidad de exportar hilados muy finos, de muy buena calidad, y no se necesitó importar. Sí había gente, probablemente una clase alta, que importaba algo, pero no era necesario porque el producto nacional era de muy buena calidad y a muy buenos precios, a precios bastante accesibles. Bueno, a mediados de la década del 70 el modelo cambia, esto nuevamente impulsado desde el Estado en aquella época, y en el fondo se empieza a priorizar un sistema comercial y de importaciones. Y se desprotege esta protección que tenía la industria textil dentro del, dentro del modelo económico, se le quita esa protección, se desconoce un poco el trabajo de la industria y se empieza a privilegiar desde el Estado la importación de productos terminados. Eso significa que no solo son las telas, no solo son las materias primas y las telas, sino que los productos del área textil, del área de vestuario, vienen completamente confeccionados desde afuera, especialmente desde países asiáticos o centros de bajo costo. Y esto claramente tiene un impacto muy fuerte en el sector textil en su conjunto, o sea, en la industria y también en la confección, ¿no? Porque llegan prendas ya listas para, para su consumo a muy, muy bajos precios, de hecho, precios más bajos que los que conocía el consumidor chileno, ¿no? Y a partir de 1990, nosotros ya, eso ya lo sabemos. Tengo una cifra por acá que habla que entre 1977 y 1980 las importaciones de calzado subieron en un 1.173% en el país, y la importación de vestuario subió en un 274,4%. Eso es, prácticamente la importación se comió el mercado, o sea, por decirlo como de una manera así más amplia. Y ya para 1990 este modelo de importación se profundiza, se firman tratados de libre comercio donde existen muchos beneficios arancelarios para las importaciones, especialmente los tratados hechos con China. Y bueno, ya hacia 1990 la industria textil en su conjunto, la industria nacional, es incapaz de poder competir con los bajos precios, con los aranceles que tiene la importación, y poco a poco las industrias van quebrando, las máquinas se van rematando. Hay historias bastante dramáticas de antiguas máquinas de la década del 40 que fueron fundidas y transformadas en fierro, y asimismo como se pierde la industria textil, porque yo en un principio hablaba de que esto es un ecosistema, entonces se pierde la textilería y también se pierde el oficio, ¿no? Porque los productos que están llegando ya están confeccionados. Entonces, bueno, hoy en día muy pocas textileras pudieron resistir. De hecho, los casos más emblemáticos son Bellavista o Bejatomé, que quebró cerca, creo que el año 99, Yadur, Sumar, Machaza, todas quebraron ya para fines de 1990, ya fue una industria insostenible. Y bueno, hoy en día tengo unas cifras acá que son de Euromonitor, que hablan que el 90% del vestuario, esto es toda la categoría de vestuario, prendas de vestir, calzado y accesorios, son importados, y solamente el 8% de la producción de vestuario es nacional. Entonces, eso es más o menos el panorama al que nos enfrentamos hoy en día. Y bueno, además de ser como nostálgicamente una pena, porque llegamos a desarrollar una industria bastante avanzada y, como les decía antes, con capacidad de exportar productos de muy buena calidad en un país en el que tenemos mucho producto, especialmente lana, que hay muchísimo. Chile llegó a ser, fines del siglo XIX, llegó a ser el segundo país que más exportaba lana en el mundo, junto con Inglaterra. Entonces, están todos estos eslabones para atrás que en el fondo los productores de materias primas, las textileras, las costureras que perdieron su oficio, es una cadena de personas que en el fondo perdieron su trabajo, y un trabajo que era muy bonito y le daba mucho orgullo a cada uno de sus miembros. Entonces, con la Icha queríamos conversar un poquito de la situación a la que nos enfrentamos hoy en día, porque yo escribí un texto también para el manual de costureras a toda máquina, y en el fondo hablamos de lo mismo que habló Kika cuando hizo la presentación, de que las crisis también plantean oportunidades.
y podemos tomar la historia, un poquito de esto que les estaba contando antes como referencia, y darnos cuenta que si bien el contexto que vivimos hoy en día es distinto, probablemente volver a instalar una industria tan pesada y tan grande como la industria textil que tuvo Chile es imposible. Sí podemos recoger algunos ejemplos del pasado eh, para poder rearticularnos frente a la crisis y poder, en el fondo, todo este trabajo textil, de industria que se estaba haciendo afuera, lo podemos como retomar entre nosotros o entre los ciudadanos y traerlo de vuelta y potenciar la producción y también el consumo nacional, porque hay un gran mercado, o sea, si el 92% más o menos del producto que se consume es importado, eso es porque tenemos un amplio margen para poder vender producto nacional también. Entonces, vamos a conversar con la Icha de lo que nosotros, a raíz también del proyecto de Costureras a Toda Máquina, cuáles son los beneficios que nosotros vemos de formar cooperativas en el sector textil. Hola. Bueno, como decía la Kika al principio, yo me dedico a investigación y también soy profesora de técnicas textiles tradicionales latinoamericanas. Entonces, bueno, un poco de observar cómo funcionan las economías como de los artesanos. Yo hago como investigación en diferentes comunidades y veo cómo se forman diferentes como economías locales donde en el fondo van hacia la materia prima que tienen a su alrededor y con ella fabrican productos para poder venderlo. O sea, el movimiento como orgánico de estas comunidades es eso, en el fondo poder sustentarse, poder trabajar en conjunto con materias primas locales. Después si uno escala un poquito más y va, por ejemplo, al nivel nacional, ahí ya se pierde un poco como la conexión entre los diferentes como participantes. Por ejemplo, yo voy mucho a la Patagonia, a la zona de Magallanes, y veo, por ejemplo, que están los productores de lana que venden esta lana sucia y la sacan del país y vuelve muchas veces más caro. Y las mismas artesanas locales tienen que volver a comprarla a una industria grande y no pueden comprarse a los mismos productores que están ahí así a, no sé, un par de kilómetros. Entonces, como que ya hace rato venía como entendiendo que había algo que estaba funcionando mal. Como que si está ahí la lana, si están ahí las artesanas, ¿por qué en el fondo no se comunican y empiezan a trabajar en conjunto? Entonces, bueno, ya venía arrastrando un poco esta como curiosidad de cómo articular una nueva forma de funcionamiento de todas estas partes, y después apareció toda la crisis social y la sanitaria, y como decía la chiquilla, nació este colectivo de costureras a toda máquina, que somos 120 personas en todo Chile, hay en diferentes regiones, pero la mayoría estamos en la región metropolitana y estamos produciendo mascarillas para los servicios de salud pública. Y ya con esta tira que se está terminando ahora, mañana se entrega, tenemos una producción de 3.500 mascarillas. Cada semana estamos produciendo 1.000 mascarillas aproximadamente, de forma voluntaria, obviamente con donaciones para poder comprar los materiales, pero tenemos una producción muy alta, un producto de muy buena calidad, y claro, bien, o sea, bien ayudar a los servicios de salud pública, pero también vemos que dentro del mismo colectivo hay mujeres que están desempleadas, entonces, y que son costureras y que saben el oficio, y vemos una oportunidad también de darle un trabajo digno, pensando en que el mercado le está pagando muy mal. Entonces, ellas tienen el oficio, ellas tienen el poder, en el fondo, ellas deberían ser como las más como, deberían como valorarse ese oficio y no se está haciendo. Entonces nosotras desde el mismo grupo queremos de alguna forma darle esa dignidad a estas costureras y ver un sistema de funcionamiento que pueda seguir con este sistema de donación a los centros públicos para poder de alguna forma parchar este como baja gestión como del gobierno en el fondo, y también poder darle trabajo digno a las mujeres y poder dar también un ejemplo a otros grupos de personas que pueden hacer este tipo de asociatividad. Entonces, para eso buscamos a Kika y la Caro, que ellas son expertas en cooperativas, entonces para que nos muestren un nuevo modelo de funcionamiento. Yo quería agregar una sola cosita para terminar, que son algunas como reflexiones de cómo el modelo cooperativo puede en el fondo reactivar o incentivar al sector textil nacional. Entonces, bueno, es un retorno al sistema de producción y consumo nacional,
Esto otorga independencia, sobre todo frente a situaciones que lo hemos conversado mucho con la ICHA, como esta en la que nosotros necesitamos, por ejemplo, costureras a toda máquina necesitan fabricar mascarillas, y en el fondo si no están llegando insumos desde afuera, no tenemos insumos para poder fabricar. Entonces, en el fondo el retorno a la industria local también nos daría independencia en situaciones como estas que no sabemos si vamos a volver a vivir, pero es muy probable que sí. También la producción local acerca al productor con el consumidor, y eso hace algo que yo estoy muy como abocada a eso también, a revalorizar las prendas de vestuario también, porque si uno ve en el caso de la artesanía y de las costureras es lo mismo, si uno conoce y sabe quién hizo tus prendas, probablemente vas a apreciar mucho más el vestuario que tienes porque hay un relato y hay una historia atrás, ¿no? Y también el control que el productor posee sobre su producto, organizado desde una forma cooperativa, es mucho más. O sea, en el fondo, él sabe a quién le está vendiendo, sabe qué uso se va a hacer, y eso también lo hace valorar mucho más su producto. Y también otra cosa que tienen las cooperativas es este sistema como de reinversión. En el fondo, dentro de las cooperativas, lo que se gane, o si hay meses que son mejores en cuanto a utilidades, esto se puede reinvertir dentro de la cooperativa. Eso es comprar mejor maquinaria, capacitar a las costureras, ir viendo qué es lo que quiere hacer cada una, y en el fondo darle como esa retroalimentación dentro de la cooperativa para que cada una se potencie desde su área. Y por último, dentro del sector textil es muy importante, o sería muy importante, el modelo cooperativo, porque como hablaba antes de este sistema o ecosistema, sistema moda que se le llaman en los estudios de moda, se puede potenciar desde la producción, esto es desde la gente que hace lana, o quien quiera, por ejemplo, plantar algodón o desarrollar seda, lino, o también biotextiles, que ahora está entrando muy fuerte en Chile, la investigación de biotextiles, que es muy interesante. Entonces se pueden armar cooperativas de materias primas, se pueden armar cooperativas de costureras y sastres, por ejemplo, y también se pueden armar cooperativas de consumo de vestuario o de textil, que eso no existen en Chile. Entonces son distintos, se pueden armar cooperativas de trabajo y cooperativas de consumo. Entonces, como son varios pasos del proceso, también da para irse, no sé, cada grupo de personas se vaya insertando en alguno de esos pasos, ¿no? Genial, Es, chiquillas, muchísimas gracias. Súper interesante también esa visión de desarrollo, de ver cómo perdimos también una industria tan importante y de ver ahora cómo damos luces también para poder recuperar la industria textil chilena. Y sobre lo que decía Bea, también decía, no existen cooperativas de trabajo ni de consumo en el sector textil, pero Ujú, existieron, y Chile ujú, tuvo. ujú. Y si le preguntamos a nuestros padres, nuestros abuelos, siempre todos pertenecían a alguna. Mi abuelo era sastre y pertenecía también a cooperativas, con lo cual ahí hay también un bonito hilo, ¿no? Hacia atrás en esto de recuperar. Bueno, ahora vamos nosotras, ya metiéndonos como en el contexto de lleno para tratar de darles luces para que puedan entender también mejor el modelo, la economía social, el cooperativismo, cómo nos podemos ayudar e impulsar las economías locales. Nosotras somos de Tramados, Asociatividad y Cultura. Trabajamos fuertemente en el sector cultural, pero transversalmente nos abrimos también en un camino de la economía social y solidaria, a trabajar con diversos sectores, ¿no? Todos tenemos la misma problemática con un modelo instaurado, con lo cual nuestra investigación también y nuestro trabajo en terreno también nos ha llevado a mirar una visión de economía social que no es foránea, sino que tiene que ver con nuestro territorio. Y cuando hablamos de territorio, nosotros en Tramado también nos referimos a Latinoamérica, ¿no? Por ahí tenemos también nuestros orígenes en común. Entonces, cuando hablamos de asociatividad, de economía social, para nosotros es muy importante, por ejemplo, mirar las estructuras de nuestros pueblos originarios. Ahí nosotros hemos tenido mucho aprendizaje, ahí está como el centro y la fuerza también, el volver atrás y el ver también cómo esa sustentabilidad que ellos la llevan en lo económico, pero también en lo social, en lo cultural, ha trascendido y han podido estar durante miles de años. O sea que ahí también hay un aprendizaje y una mirada súper profunda también hacia nuestras tierras. Eh, Va a estar conmigo la Carito Galea. La Carito es abogada y gestora cultural.
una de las directoras, impulsoras también de Tramadas, ya, que estamos en esa evolución. Y yo, que soy periodista y gestora cultural. Y, y voy a partir justamente hablando de la idea de desarrollo local. Esta idea, ¿qué es? Son las ideas de acciones que nacen dentro del territorio, donde se van a utilizar recursos propios para aumentar la competitividad, el empleo, la calidad de vida de las comunidades, ¿no? Y esto también significa, el vincularse territorialmente, significa generar un proceso con no solo nosotros y nuestras redes, sino que con las instituciones que están presentes localmente, por supuesto con la comunidad ampliada, porque hay que tener una visión también de entendimiento de que todos tenemos que procurar un trabajo local en este desarrollo, cuando hablamos del desarrollo más llevado hacia los territorios, ¿no? Tenemos que saber también dialogar, escucharnos, compartir un plan común. Entonces, aquí la economía social y la bajada de las cooperativas coinciden con esta estrategia de desarrollo local, o sea, lo llevan implícitamente en ellos, no es algo a lo cual tengan que adaptarse, eso viene dentro de la estructura y de la forma que nos presenta esta nueva visión de desarrollo económico y social, ¿no? Entonces, cuando uno entra en el marco de la economía social y solidaria, en específico del cooperativismo, uno ya pasa a participar de un proyecto que va más allá de lo individual, ¿no? Es un proyecto que está dentro de principios con compromiso territorial donde no solo las cooperativas se van a preocupar de sus cooperados, de sus miembros, de sus socios y socias, sino que también del resto de la comunidad, como el tema de la empleabilidad en el territorio donde estén, los desempleados, con qué proveedores vamos a trabajar, los mismos clientes y en general con la comunidad, ¿no? Hay una visión integral. Y ahí también hay una similitud muy grande a cómo trabajan, por ejemplo, nuestras comunidades de los pueblos originarios, en esta sustentabilidad transversal, donde también implica la economía, pero también implica el medio ambiente. Entonces aquí vemos que las cooperativas, perdón, son organizaciones ideales para aplicar estos procesos de desarrollo, para impulsar estos procesos de desarrollo local, especialmente en momentos de crisis, ¿no? Como los que estamos ahora y el que vamos a vivir durante un rato. Entonces, ¿por qué? Porque debido a la manera que tienen estos modelos para responder a los cambios de mercado hay mucha más flexibilidad. Por ejemplo, yo soy socia de una cooperativa, somos, por ejemplo, la cooperativa costurera a toda máquina, son 120 o quizás más. Cuando venga una crisis uno no va a despedir a la gente, somos todos socios, vamos a buscar unas maneras colaborativas, asociativas, de poder ser flexible, a lo mejor vamos a flexibilizar la jornada de trabajo, vamos a redistribuir las ganancias, como lo explicaba Bea y como lo vamos a ver nosotros a lo largo también de esta charla, vamos a buscar otro tipo de soluciones. Y eso es un poco lo que vamos a revisar ahora, ya metiéndonos como en el modelo cooperativista más de lleno. Pero nos interesa muchísimo que nos quede claro que el paraguas que alberga la cooperativa es la economía social y solidaria. Y una de las bajadas es la cooperativa, pero también hay empresas de trabajo asociado, hay empresas B, ahí están las bancas éticas, hay organizaciones sin fines de lucro, también pertenecen a la visión de la economía social y solidaria, las mutuales, los microemprendimientos asociativos, o sea, es mucho, ¿no? Entonces, uno de estos bajadas de este paraguas grande que nos va a regir, donde nos vamos a ir insertando, donde nos vamos a meter, es el cooperativismo. O sea que cuando nosotros hablamos de cooperativismo y hacer cruces con otras empresas que tengan similitudes, no solo con otras cooperativas, que sí, por supuesto, pero además abrir este paraguas más amplio que tienes, ¿no? Entonces, en una cooperativa nosotros nos vamos a reunir determinados por un fin común, ¿no? No es la idea juntarnos con alguien el cual yo voy a apoyar el proyecto de otra persona, porque eso no va a resultar, no va a ser, sino que es generar un negocio que queremos hacer sustentable entre muchos y muchas, de manera colectiva, ¿no? Y democrática, por supuesto, con el fin de generar un bienestar
para cada uno de los miembros de la empresa colectiva. Entonces yo no me puedo sumar al proyecto de otro, sino que tengo que entenderlo y tengo que asumirlo también como propio. Ya vamos a ir a una bajada sobre cómo el funcionamiento también de la cooperativa, pero claro, lo básico es una persona, un voto. Yo soy socio y soy dueño igual que todos. O sea, si somos 120 las costureras, somos 120 dueñas. Y tenemos que conocer muy bien este modelo, estar empalpado, estar enamoradas y saber que va a ser nuestra empresa. Entonces, justamente ahí quería llegar, que es súper importante reconocer las cooperativas como empresas. No son las empresas tradicionales, pero son una empresa, con lo cual no estamos hablando aquí de recetas mágicas, no se trata de que vamos a armar una cooperativa y pan, listo, tenemos el modelo, nos juntamos, todo se va a resolver, sino que va a depender de nosotros. Aquí todas las soluciones no dependen del modelo, sentimos nosotras, sino que dependen de las personas, de la capacidad que tengamos también para articularnos, para trabajar colectivamente, y ahí es cuando los beneficios del modelo se van a ver, ¿no? Tiene que existir este compromiso laboral, tenemos que ser muy conscientes que nos estamos metiendo en una empresa y que el fin es darnos sustentabilidad en lo económico, en lo laboral. Tiene que haber mucha eficiencia también por parte de los cooperados, hay que ser responsables con este compromiso de empleabilidad que nosotros estamos entregando al armar esta empresa, porque así es la única manera de que podamos impactar justamente en el crecimiento económico local. Entonces, ya como que tenemos claro este marco, ¿no?, de economía social y solidaria, hicimos el bajado hacia la cooperativa, y ahora es muy importante quizás recalcar siempre que las personas son las que van a estar en el centro, tanto en los modelos de la economía social como por supuesto del cooperativismo. Ahora vamos a andar en algunas claves para el desarrollo de la empresa cooperativa, así que dejo a mi compañera, la Carito Galea. Hola, aprovecho de saludar a todos y a todas y nada, agradecer el espacio, agradecer a Icha, a Beatriz, de verdad porque cuando con Kika conocimos el proyecto nos encantó y de verdad este momento nada, es muy, muy, muy emocionante poder estar hablando de estas cosas. Así que, bueno, un poco para seguir con lo que comentaba mi compañera, Kika, también, tal vez antes de entrar ya como en la figura de la cooperativa, también comentar también a propósito de que estamos hablando de empresas, que la cooperativa es una empresa también, contar que también en nuestro medio la gran mayoría de las empresas, de los emprendimientos, son microempresas, son empresas muy pequeñas que tienen una vida normalmente muy corta, es muy difícil emprender, pero la cooperativa nos da la posibilidad de asociarnos y de asumir una tarea tan compleja como es crear tu propio escenario económico, tu propio trabajo o emprender, de hacerlo con otros, donde compartimos los riesgos. No solamente compartimos los riesgos, compartimos también una experiencia y un aprendizaje. Entonces, desde esa perspectiva, la cooperativa, como comentaba Kika, es una empresa, pero es una empresa asociativa, es decir, es una organización donde las personas se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales, culturales o de otra índole. Igual también esto es interesante porque la cooperativa tiene una figura híbrida. ¿Por qué es una figura híbrida? Porque la cooperativa, a diferencia de otros tipos de empresa, no está centrada en el capital, sino que es una estructura centrada en las personas. Entonces, eso, que pareciera un juego de palabras, ¿no?, hace que tenga una visión absolutamente diferente, tanto internamente, ¿no?, como en su estructura y en su forma de organizarse, a otro tipo de figuras. Y por eso también lo convierte en una figura híbrida, porque no solamente me permite pensar en una idea de negocio para satisfacer mis necesidades económicas, sino que también me permite compatibilizar esas aspiraciones con otras aspiraciones que existen. Por ejemplo, como tener un espacio de trabajo que, no sé, que tenga buen clima laboral, con tener un espacio de trabajo o tener un emprendimiento que sea sostenible y que sea amigable con el medio ambiente,
tener una propuesta también de valoración hacia la comunidad, de trabajo territorial. Entonces, desde esa perspectiva, la cooperativa es una figura muy interesante porque de verdad es como decir un trabajo con sentido. En este caso es como una empresa con sentido. Entonces, de alguna manera también las personas cuando van conociendo el modelo, porque además también hay un tema de conocimiento, de alguna manera mucha gente queda prendada del modelo porque de verdad es como que te da ciertas respuestas. ¿Cómo da esa respuesta? Y eso también es lo bonito de las cooperativas, es que la cooperativa tiene un marco de acción. ¿Ves? Normalmente cuando uno trabaja bajo la lógica de los otros tipos de empresas está más naturalizado ese marco, ¿no? El marco de cuando tú te constituyes, por ejemplo, tienes un emprendimiento, te vas a constituir como una EIRL, como una SPA u otra figura, tú simplemente te constituyes y ya está, tú vas a funcionar como crees o has escuchado que funcionan todas las empresas. En el caso de las cooperativas, quienes trabajamos en cooperativa tenemos un marco de trabajo. Y ese marco de trabajo está dado por los valores y los principios cooperativos. Entonces eso es lo que hoy día yo quiero comentarles de manera muy breve, ¿por qué? Porque los principios cooperativos son tremendamente importantes porque están relacionados con cómo vas tú a gestionar la cooperativa. ¿Ves? La cooperativa, por así decirlo, tiene un espíritu, y ese espíritu hay que mantenerlo. ¿Cómo se mantiene? A través de los valores y de los principios cooperativos. Entonces, los principios cooperativos son 7, 7 principios. El primero es adhesión voluntaria y abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que las cooperativas son estructuras abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que se permite la entrada y la salida. Entonces, la idea de la cooperativa es funcionar no a escala, es funcionar mientras más personas haya en una cooperativa, mejor. Ahora, ¿qué quiere decir también que sea abierta? Quiere decir que una cooperativa define un perfil de socio y las personas que cumplen con ese perfil de socio pueden entrar. Luego también el que quiera, el que ya no desee pertenecer a la cooperativa, también puede salir de la cooperativa cuando quiera. Entonces, eso también marca una diferencia con algunas otras figuras, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de que hay figuras legales que si tú te sales de esa figura, por ejemplo, en el caso de la empresa muere, acá no pasa eso. La cooperativa tiene esta idea también de ser una organización que sea estable en el tiempo. Y por lo tanto, por eso permite esta entrada y salida, lo cual no quiere decir que cualquiera puede ser parte de cualquier cooperativa, sino que cada cooperativa va a fijar sus normas de ingreso. Pero en definitiva no pueden discriminar a una persona, o no, la decisión no se toma porque si me caíste bien, si me caíste mal, sino que tiene que ver con un tema mucho más por así decirlo, que tiene que ver con el perfil de quienes pueden ingresar. Luego, el segundo principio es el control democrático de los miembros. Y este también tiene que ver con lo que comentaba Kika, ¿no? Que es una persona, un voto. En ese sentido, las cooperativas además son empresas democráticas. Y esto es interesante porque las cooperativas contienen en sí mismas, ¿no?, una estructura de gestión que está pensada para que todas las personas participen. Por eso además es importante conocer el modelo, porque en la medida que conoces el modelo también comprendes el compromiso que requiere. ¿Ves? Esto no es como que yo, tal vez a diferencia de la empresa capital, donde ya yo puse 20 y bueno, voy a sentarme ahora y voy a esperar que esa empresa me rinda. No, esta no tiene esa lógica. La empresa cooperativa es una empresa que requiere tu participación, porque tiene una estructura además que está pensada para eso. Entonces tiene una asamblea de socios que se va a reunir anualmente, va a tener un consejo de administración, quien va a ser en el fondo, quien va a llevar la administración y el control ejecutivo de la cooperativa, pero todas las decisiones o toda la estructura está armada para que exista también una transparencia en la empresa misma, y tú sepas qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, tú tienes una cuenta anual, tienes también otra figura que es el comité de vigilancia, entonces está pensada también para promover la participación de los socios. Luego tenemos un tercer principio que es la participación económica de los miembros, y este principio se refiere a que todos los socios de la cooperativa, ¿no?, tienen derecho a ser partícipe de las ganancias, en este caso nosotros le decimos de los excedentes de la cooperativa,
y además todos aportan al inicio o al capital de la cooperativa. Entonces, en este sentido, la participación económica de los miembros también tiene que ver también con esa mirada de decir, bueno, todos aportamos al capital, pero así como todos aportamos para que esta empresa se arme, también todos tenemos derecho, ¿no?, a participar de los dividendos, de las ganancias, que produzca la propia empresa. Y aquí también es interesante porque porque también hoy en día uno puede mirar, por ejemplo, como les comentaba hace un momento, que muchos de los emprendimientos en Chile son precisamente microemprendimientos o son MIPE, y eso también hace, por ejemplo, y eso tiene que ver también con la capacidad de capital que tienen en general los emprendedores en Chile y las posibilidades, y eso también va restando posibilidades de emprender. La cooperativa permite unir emprendimientos, unir proyectos, unir personas, y eso también va generando o puede generar tener un mayor capital y poder emprender también a una mayor escala. Entonces, en ese sentido, también es interesante ir pensando el modelo desde esa perspectiva. El cuarto principio es el principio de autonomía e independencia, y este principio es súper importante en la cooperativa porque también nos van dando un enfoque. La cooperativa es una figura que está pensada también para tener una autonomía, no solo respecto del Estado, en el sentido de que la cooperativa no se plantea como una figura que vaya a depender de subsidio, como tampoco se plantea que es una figura que, por ejemplo, que va a depender de un solo proveedor. Este principio también nos obliga como cooperativa a pensar la sostenibilidad. O sea, es súper importante entonces también en la cooperativa mirar desde esa perspectiva la independencia y la autonomía, y por otro lado, también este principio nos habla acerca de la capacidad que tienen las cooperativas también de ajustar sus propias reglas del juego. Y esto porque cada cooperativa tiene libertad para definir sus estatutos, y eso hace que hayan cooperativas muy diversas y que además tú puedas crear una organización cooperativa que se ajuste a tus necesidades, pero como un traje. Es como a propósito que estamos hablando, que estamos hablando de industria textil, como un traje hecho a medida. Es un traje desastre la cooperativa. Entonces, en ese sentido, también es interesante el modelo desde esa perspectiva. Luego el quinto principio, que es educación, formación e información. Educación, formación e información nos habla también de que la cooperativa, ¿no?, como hablaba también mi compañera ahí, tú cuando estás inserta en la cooperativa, no solamente estás bañada, ¿no?, de estos principios, tienes un marco de actuación, una ética también, una ética de empresarial, sino que además estás inserto en una manera de ver la economía. Y por eso también este principio es importante, porque de alguna manera también nos muestra una dimensión importante dentro del modelo cooperativista, que tiene que ver con esta idea de que tenemos que difundir además el modelo cooperativista. También porque estamos claros de que el pensar una economía social, por ejemplo, o regirse por los principios del cooperativismo, no es el modelo hegemónico, no es lo que tenemos naturalizado hoy en día. Entonces, por lo mismo, esta es una labor súper importante de las cooperativas. Y por otro lado, también uno la puede mirar hacia adentro. Es importante también que los socios de una cooperativa conozcan de cooperativismo, sepan cuáles son los principios, sepan cuáles son los valores, y por lo tanto hay un proceso de formación constante al interior de la cooperativa y también hacia afuera. Luego el sexto principio es la cooperación entre cooperativas, y este principio también tiene que ver, está súper relacionado con todo lo anterior y específicamente con lo que llamamos el movimiento cooperativo. El movimiento cooperativo, ¿no?, tiene, como les decía, es una figura, o la cooperativa es una figura que pone en el centro a la persona, y por lo mismo también, cuando estamos hablando de cooperativas, se forjan redes y relaciones solidarias en el sector. Entonces, ese también es un principio súper importante, no solamente mirándolo desde la perspectiva de la cooperativa, desde que la cooperativa, en definitiva, se vincula con otras cooperativas, coopera además con otras empresas o con otras figuras que pertenezcan a la economía social, como empresas como redes,
sino que también tiene que ver con que todos igual nos podemos insertar al movimiento cooperativo. Tú no necesariamente tienes que armar una empresa cooperativa para ser parte del movimiento cooperativo. Puedes ser socio de una cooperativa, y puedes ser socio de una cooperativa de ahorro y crédito, de una cooperativa de consumo, una cooperativa de servicio, y eso también ya te permite incorporarte a este gran movimiento cooperativo, y eso también tiene que ver con la cooperación entre cooperativas, cómo difundimos este modelo y cómo en definitiva nos vamos cooperativizando. Y el último de los principios es el compromiso con la comunidad. Y este principio también es súper importante porque conecta a la cooperativa con esta dimensión social, ¿no?, de la empresa. En el fondo, que la cooperativa entiende que se inserta en un territorio y entiende también las dinámicas desde la perspectiva de que efectivamente necesita ser sostenible económicamente, pero entiende que la sostenibilidad no pasa solo por un tema de ingresos y un tema de ir generando dinero, sino que también la sostenibilidad pasa con relacionarse con su territorio, con los otros agentes también que se desenvuelven, y también de mirarse a sí misma como un eslabón de una cadena mayor, y también, y en ese sentido, poder aportar al desarrollo de sus comunidades y en definitiva al desarrollo local. Esos son, bueno, los principios, y dejo ahora ahí a mi compañera Kika, que les va a contar, les va a dar ahí unos tips para ya iniciarnos en el mundo de las cooperativas. Sí, pero antes vamos a cortar la transmisión para retomarla en un minuto más, porque el Instagram se va a cortar. Entonces, para que podamos seguir con el live y para que la gente no pierda toda esta información tan valiosa, y ya nos queda poquito, pero aún así no queremos que pierdan nada. Así que ahora vamos a cortar un minuto y volvemos a conectarnos. Ya volvimos a nuestro Instagram en vivo, en el live, así que retomando un poco, estamos contestando una de las preguntas mientras retomábamos la conexión, que tenía que ver que preguntaban dónde se podía encontrar algún listado, si estaban como un listado más o menos hecho de las cooperativas existentes. También decir que hay muchos trabajos que se trabajan en pre-cooperativa, que se llaman cooperativas y aún no están formalizadas y van hacia ese camino de formalización. Pero como bien decía la Carito, esta información también, estos listados que quedan en el registro de la División de Asociatividad y Economía Social, la DAES, del Ministerio de Economía, ahí está este listado, y esto también ha podido dar como la visión de que si bien es un modelo que no se da a conocer mucho, quizás, ¿no?, como en los medios más formales y todo, son más de 2 millones de personas en Chile que ya están cooperativizadas, tanto del movimiento más antiguo que venía desde los años 50, 60, a este nuevo boom también de las nuevas generaciones que han vuelto a mirar también la economía social y el cooperativismo. O sea que no es menor, no somos pocos y vamos siendo más, cada vez más. Así que vamos a retomar ahora, ya hablamos de los principios, ahí nos habíamos quedado en esta entrega como información, y me gustaría un poco también poder recalcar que es necesaria también la existencia de distintos factores también que van a permitir que esta empresa cooperativa sea viable. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito ahora, a grandes rasgos, como bajo 5 elementos que nosotros pudimos como organizar con la CAR a través de Tramadas, donde los aspectos asociativos, económicos, de cómo inducirnos en los valores, en los principios, tener en cuenta también la perspectiva siempre del trabajo y del empoderamiento, son focos que para nosotras también son muy relevantes y muy transversales también en la construcción y en el trabajo que hacemos en nuestra misma organización desde Tramadas y hacia las distintas vinculaciones que hacemos. Entonces, el primer elemento que vamos a definir va a ser el desarrollo de una cooperativa de carácter asociativo, ¿no? Entonces, para crear una cooperativa de trabajo, por ejemplo, vamos a hablar de las cooperativas de trabajo, que son aquellas que también nos dan un paraguas de cobertura social, y es como el modelo también que les serviría a las chicas de costureras a toda máquina. Para que para que esta cooperativa, esta empresa sea viable, es crucial la capacidad que vamos a tener
de organizarnos colectivamente, de comprometernos con los objetivos que van a estar propuestos y trabajar por todo, y de cómo nos adherimos también a las decisiones que son colectivas. Quizás no todas las decisiones van a ser las que yo quisiera, ¿no? Pero aquí va a haber un principio que es el democrático, como bien lo dijo antes la Caro, que es el que va a regir. Entonces, nosotros tenemos que tener esa tolerancia, tenemos que tener también muy impregnado también que esto es un desarrollo colectivo. Y también es importante que no porque nos conozcamos, porque seamos amigos, bueno, en este caso quizás no es tanto el caso, pero pasa muchas veces, ¿no? Que de repente es porque somos amigos, eso no significa que vamos a tener una capacidad innata de trabajar colectivamente, no porque nos conozcamos en otro ámbito, ¿no? Entonces hay que saber muy bien organizarse, hay que saber cómo utilizamos la inteligencia colectiva, cómo detectamos también los perfiles dentro de nuestra organización para generar este empoderamiento. Nos sirve, como decía antes, que no va a servir que yo me sume al proyecto del otro porque es una buena líder o lo lleva muy bien y me gusta lo que hace, entonces yo la sigo. No, esto tiene que estar calado en mí y saber que yo voy a ser también responsable porque voy a ser una de las dueñas de esta cooperativa. Entonces ahí es muy necesaria la cohesión, el poder y la voluntad para generar estas organizaciones colectivas. Y por supuesto que que hay quienes hacen asesoría y que los podemos ayudar también en esta guía y que es como la idea, ¿no? Nosotras con la expertise, con el trabajo, poder traspasarle también estos conocimientos más en profundidad, ahora los vamos a tocar más a grandes rasgos, pero para poder hacer un acompañamiento, y esto es vital, porque en nuestra sociedad también, y sobre todo en Chile, sentimos desde hace ya más de 40 años, el modelo imperante es un modelo individual de competencia. Entonces, salirnos de esa estructura también va a costar y también va a ser un proceso. No va a ser inmediato, entonces hay que tener esa apertura, saber que nos vamos a involucrar ahora de manera colectiva, con una nueva manera también de organizarnos, de entendernos, de ponernos en el zapato de otro, de respetarnos, ¿no? El segundo elemento, el que queremos destacar, es el que tiene que ver con los aspectos económicos, por supuesto. Es fundamental que una cooperativa sea capaz de sostener sus costos y de generar ingresos para que permitan cumplir también sus objetivos, que son objetivos de sustentabilidad, ¿no? Y el compromiso que tenemos con la empleabilidad de nuestros socias y socios. Es decir, eso, como recalcarlo mucho, la sustentabilidad. Hay que entender que las cooperativas son empresas y estas empresas van a requerir un modelo de negocio que les permita planificar justamente esta sustentabilidad y sustentabilidad a largo plazo. Entonces, para trabajar un modelo de negocio tenemos que tener un equipo unificado, vamos a tener que tener muy clara nuestra misión, nuestra visión, sobre todo la misión, ¿no? Con un mismo discurso también, que es muy clave, ¿no? Porque yo, si somos 120, 150, 200, converso y hablo y doy una bajada sobre lo que es mi cooperativa, tiene que ser un discurso que todos comprendamos lo mismo, no que hayan múltiples entendimientos, ¿no? Y los aspectos también que hay que considerar para ser un buen modelo de negocio están asociados, por supuesto, a los temas del financiamiento, de que sea un proyecto parado en la visión a largo plazo, identificar quiénes son los socios clave, los clientes, destacar las propuestas de valor. O sea, ahí ya nos metemos como en modelos también que son quizás más tradicionales, pero que es muy necesario poder hacerlo. O sea, el modelo de negocio es vital para la sustentabilidad y la proyección, ¿no? De las cooperativas. Y para hablar ahora de los otros tres elementos que hemos destacado y que queremos como compartirlo con ustedes, lo va a contar la Carito. Así que, Carito. Sí, ahora sí. Quería sumar algo a lo que comentaba Kika respecto de este segundo elemento y respecto al modelo de negocio. Y es que también el cooperativismo la figura de las cooperativas en general se ha actualizado absolutamente.
Entonces, en ese sentido, uno en el modelo de negocio no solamente podemos pensarla en un modelo de negocio como quien dice en las primeras etapas de la cadena, por así decirlo, como en la confección, sino que, ojo, que también la comercialización, la distribución, también lo podemos pensar como cooperativa. Hoy en día incluso, hace ya varios años, se habla del cooperativismo de plataforma, que es precisamente esta idea o más bien es la forma en que la cooperativa ha entrado en lo que es la economía digital. Entonces, ustedes pueden ahora de pronto, si les interesa conocer más acerca de este tema, yo los invito a googlear un poco eso. Hay un autor que es Trevor Schultz, que ha escrito acerca de eso, y además incluso hay un instituto que hoy día está trabajando en estos temas. Hay varios ejemplos también, varias plataformas que se han armado y que han llevado a cabo estos modelos de negocios que hoy día están totalmente más en boga, pensando hoy día, en este momento, por ejemplo, con una pandemia mundial, todo lo que ha significado el comercio electrónico. Entonces, en ese sentido, súper interesante también esta nueva perspectiva del cooperativismo, que nos abre también la mirada respecto de cómo la figura de la cooperativa es una figura que la podemos pensar en todos los eslabones de la cadena, y es una figura totalmente actual también en esos términos. Bueno, pasando ahora al tercer elemento que tiene que ver, ¿no?, con pensar esta sostenibilidad de la cooperativa, es para nosotras el conocer y adherir al cooperativismo. ¿Y por qué es importante conocer y adherir al cooperativismo para que tenga éxito la cooperativa? Porque, primero, como comentábamos anteriormente, porque te inserta en una red que ya existe. ¿Ves? Uno dice, claro, hay redes que tú vas a tener que construir, obviamente, pero hay redes que ya existen y en las cuales te puedes insertar porque existe ya esta lógica como de código abierto en la cooperativa. De hecho, a propósito de lo que les comentaba del cooperativismo de plataforma, este instituto que se dedica a la investigación de cooperativismo de plataforma y que reúne hoy en día además todos los casos, los casos de cooperativas de plataforma que están funcionando, además, por ejemplo, está creando herramientas como software, como, no sé, modelos, bancos de experiencia, que están absolutamente abiertos para las cooperativas. Software además que son gratis para las cooperativas. Entonces, esa impronta existe y se da en el sector cooperativo, y por lo mismo es importante conocer los principios, los valores, conocer qué está sucediendo a nivel cooperativo y también adherir al cooperativismo. A propósito de esto, también quiero comentarles que la cooperativa no es una figura como lo digo, como una sola figura que sirve para todo. La cooperativa a su vez se divide en tipos de cooperativa. En Chile tenemos las cooperativas productivas, que tenemos cooperativas agrícolas, cooperativa campesina, cooperativa pesquera. Además tenemos cooperativas de servicios, que además hoy día son más del 50% de las cooperativas son de esa naturaleza, y dentro de las cooperativas de servicio tenemos cooperativas de abastecimiento de energía eléctrica, cooperativas de agua potable, por ejemplo, que son tremendamente necesarias en muchos lugares donde simplemente las grandes empresas de agua no llegan, y las comunidades se autoorganizan para poder abastecerse de algo tan vital como el agua potable, por ejemplo. Prácticamente todas las zonas aisladas se abastecen a partir de agua potable a través de una cooperativa. También tenemos las cooperativas de vivienda, que yo diría que también hay cada vez más cooperativas que pueden ser abiertas o cerradas. O sea, cooperativas donde cooperativa abierta significa en el fondo que cualquier persona puede ser parte de esa cooperativa, y la cooperativa cerrada es una cooperativa que se forma con una determinada cantidad de personas que en definitiva lo que hacen es juntas ahorrar para poder llegar a construir viviendas para sus socios. Esa es la cooperativa cerrada, que también ahí yo también los invito a googlear porque hay casos muy interesantes acá en Chile de cooperativas de vivienda y de proyectos en esa línea. Luego también tenemos, por ejemplo, las cooperativas escolares,
También, por ejemplo, una figura súper poco conocida, pero que es una figura muy interesante porque precisamente no solamente permite enseñar el modelo cooperativo, sino que también inserta, en este caso a los jóvenes, a los y las jóvenes, en la dinámica de la autonomía y de la independencia, porque la cooperativa escolar tiene esa lógica, pero inserta, ¿no?, en la escuela. Y por último tenemos las cooperativas de trabajo, que también aproximadamente el 18% del total de cooperativas son cooperativas de trabajo. Y la cooperativa de trabajo es, es en el fondo una cooperativa donde los socios, ¿no?, son trabajadores de la empresa, de una empresa que produce bienes y servicios que vende a terceros. Esa es como la figura de la cooperativa de trabajo. Y a propósito de esto voy a pasar al cuarto elemento que tiene que ver con la perspectiva del trabajo en la cooperativa. También este cuarto elemento, al menos para nosotras, ha sido un elemento súper importante y es un poco donde nosotras nos hemos, en realidad por esta vía es que llegamos a la cooperativa, porque nosotras venimos trabajando hace muchos años en el sector cultural y una de las preguntas que nos hacíamos en un sector que es muy precario y que tiene una tasa de informalidad muy alta, una de las preguntas que nos hacíamos era, bueno, ¿qué herramientas existen para poder emprender, en este caso, o armar un negocio o una empresa teniendo en cuenta o pudiendo tener herramientas para tener un trabajo digno, es decir, para tener un trabajo protegido, para tener un trabajo donde de verdad no exista por lo menos una autoexplotación? Cuando comenzamos a trabajar con esos temas, uno de los temas que nos llamó la atención respecto de, por ejemplo, de las políticas, de las políticas tanto como de trabajo, como de las políticas económicas, tenía que ver con esta figura del emprendedor, donde sin, sin querer, o sea, sin ir en contra de la figura del emprendedor, sí encontrábamos que había una dimensión del emprendimiento que tapaba otras cosas que tenían que ver con el trabajo. Entonces, ahí en ese sentido nuestro llamado es hacer, ojo, que emprender no significa precarizarte. Y muchas veces pasa eso porque en el emprendimiento muchas veces lo que no está, o sea, el emprendimiento muchas veces pasa por en el fondo por poner como valor, ¿no?, o como poner como activo tu trabajo, lo que tú sabes hacer. Y ahí entonces para nosotros se produce este híbrido, ¿no?, donde efectivamente tú tienes una empresa, pero en esa empresa lo que estás poniendo en juego es tu trabajo. Entonces nos preguntábamos qué figura permite proteger tu trabajo bajo esa perspectiva, y ahí nosotros nos encontramos con la cooperativa de trabajo, que lo que te permite es la autogestión colectiva del trabajo. ¿Qué quiere decir con esto? Que somos nuestros propios empleadores, pero a la vez no perdemos la calidad de trabajadores. Entonces la figura de la cooperativa de trabajo te permite tener bajo una figura jurídica, es decir, un paraguas legal, poder tener cobertura social, o sea, poder tener acceso a seguridad social. Porque el socio de una cooperativa de trabajo, para todos los efectos legales, es considerado un trabajador dependiente y por lo tanto tiene acceso a, a poder tener cobertura por un accidente del trabajo, a poder enfermarte y tener un subsidio por incapacidad laboral, a que si quedas embarazada también tengas un subsidio maternal, ves, a tener todas las garantías y los derechos que tiene una persona que trabaja con contrato de trabajo, la tiene un socio de una cooperativa de trabajo. Entonces también en ese sentido es una figura interesante porque permite, ¿no?, trabajar o avanzar hacia lo que es el trabajo digno. Y el último de los elementos tienen que ver con el empoderamiento, es el empoderamiento. Y en este sentido nos referimos a que es súper importante cuando trabajas en una cooperativa
o cuando armas la cooperativa, también comprender que tiene una dimensión de autogestión. Y cuando tú trabajas o emprendes, es súper importante que te empoderes en el rol que vas a desempeñar. Y ese empoderamiento no solo tiene que ver con reconocer tus capacidades y reconocer también de todo lo que vas a ir en el fondo gestando, que no es menor, es una organización, es una empresa, sino también tiene que ver en el empoderarte en que la cooperativa, o en empoderar en la figura de la cooperativa. La cooperativa de verdad tiene muchas posibilidades, es una figura que puede además trabajar ir escalando y trabajar, en el fondo crecer además, porque tiene siempre esta posibilidad de ir sumando socios. Pero para que eso suceda también es importante no considerar el empoderar no solamente a los socios en sus roles, sino que también empoderar la cooperativa en un mercado en el cual, por supuesto que van a operar donde los principios, claro, tú no solamente vas a trabajar o vas a relacionarte con cooperativas, te vas a relacionar con todo tipo de empresas, pero el ser una cooperativa no es una desventaja en absoluto, sino que uno puede verlo, hay ejemplos como Colum, por ejemplo, que puede llegar a ser líder en un mercado, donde sus competidores no son cooperativas, pero ha sabido también sacar ventajas comparativas de esa figura. Entonces, en ese sentido, también el llamado es como a empoderarnos en el sector también, y bueno, y a considerar que las cooperativas podemos funcionar a distintos niveles, a distintas escalas, y que es una figura que existe, que está, que las conozcamos, cooperémonos, seamos socios de todas las cooperativas en las que sintamos que hay necesidades nuestras que pueden ser cubiertas. Así que esa es un poco la invitación, ¿no? A coopérense. Súper, estaba justo mirando las preguntas que nos estaban pasando en Instagram. Gracias, Carito, esos son los 5 elementos que son súper importantes y me encanta que se haya detenido también la Caro ahí en la idea y en cómo propulsar también justamente las cooperativas de trabajo, porque hay mucha gente también que se conectó del sector de cultura y también es justamente un modelo que nosotras también, por lo que explicaba la Caro, ¿no? Por el tema de la empleabilidad, sobre todo, que es algo que nos importa muchísimo, sobre todo para el sector y bueno, ahora transversalmente para muchos otros sectores. Entonces ahí está súper interesante que lo puedan volver a revisar, ¿no? Este video también va a quedar, con lo cual lo podemos como volver a revisar esta información y además estamos compartiendo en la biografía de nuestro Instagram y lo vamos a poner también ahí en otras redes, vamos a sacar una publicación nuevamente, el Manual de Gestión para Cooperativas en Cultura, que como dijimos lleva el título de Cultura porque así lo pensamos cuando se realizó este manual, pero en verdad es un manual que les va a servir a cualquiera que quiera armar una cooperativa de trabajo de servicio. Así que estamos llegando un poquito ya al final de la charla, también decir que los contenidos también de cuando uno se cooperativiza también es una apuesta política y aquí no hay que tenerle miedo a la política, porque finalmente cada decisión que tomamos en sociedad es política. Y así también tenemos que empoderarla, ¿no? Como la decisión de ir por el camino de la economía social y solidaria, de la visión de la escala de desarrollo humano, el ser más solidario realmente, ¿no? Entender realmente lo que significa la solidaridad, lo que significa el trabajo mancomunado, lo que significa respetarnos y darnos espacio a cada uno para que podamos sacar lo mejor de nosotros y así generar una potencia también laboral. Así que esperamos que les haya servido. Vamos ahora a contestar algunas preguntas, pero esperamos sobre todo que haya servido para este impulso a reactivar la industria textil también chilena, entonces también es muy poderoso, ¿no? Como transversalmente podemos ir ayudando a distintos ámbitos de los sectores productivos en Chile, si es que nos logramos y si es que sabemos organizarnos. Y esto es un tránsito, lo hablábamos antes, esto es un camino que hay que recorrer y un camino que hay que recorrer entre todos, que va a estar lleno de muchísimos aprendizajes, cada vez uno va aprendiendo más, pero ahí está también
esta nobleza que debemos tener para escuchar a todas, ¿no? Escucharnos, entendernos, saber de dónde estamos hablando, saber de dónde vienen nuestras peticiones y todo. Pero sobre todo también me quiero quedar que cuando uno arma una cooperativa, uno es dueño de esta empresa, ¿no? Uno es dueña de un negocio, de un emprendimiento que es colectivo. Nosotras, el emprendimiento, si es colectivo, va a ser un emprendimiento con muchas más posibilidades de poder sobrevivir, de poder llegar más lejos, porque no va a estar solo, ¿no? Es una visión muy distinta a la de los emprendedores, ¿no? Que nosotros tenemos, como decía la Caro, hay una visión mucho más crítica, que para nosotros un emprendedor es un trabajador y una trabajadora precarizada, ¿no? Alguien que dejaron solo, absolutamente, y se tiene que transformar en múltiples agentes como administrativos, contables, aprender muchas cosas y muy poco tiempo para poder desarrollar aquel objeto que te lleva a justamente emprender. Así que todo emprendimiento, sea cooperativa, ojalá esté dentro de un marco de economía social, pero que nos lleve a trabajar asociativamente, colaborativamente y en equipo, en red. Y no sé, chiquillas, si han recolectado alguna otra consulta. Dimos lo del PDF, les contamos dónde están las cooperativas en las DAES, con los listados. Ahí estuvimos también resolviendo algunas consultas que nos preguntaban sobre los tipos de cooperativas. Dimos ya el link para el manual. Entonces, no sé si quieren decir algo más, si tenemos alguna otra consulta. Kika, hay una pregunta. Alguien pregunta, ¿es para vecinos? ¿Se tiene que estar cerca? No, porque cuando uno habla de desarrollo de economías locales, también pueden ser de maneras remotas. También hay cooperativas que se instalan en ciertos territorios y tienen multiplicidad de territorios. Lo que sí es importante como fijarse dónde estamos trabajando, dónde estamos generando la fuerza laboral y cómo nos colaboramos. No es necesario que seamos vecinos, ¿no? Los territorios los puede entender de distintas maneras, pueden ser comunas, regiones, país, Latinoamérica, ¿no? Uno va como definiendo también sus territorios. No se trata de cuando uno habla de desarrollar economías locales, de ir a un barrio, ¿no? En específico, sino que de repente un sector, ciertos rubros. Estamos acostumbrados también ahora, podemos trabajar remotamente, podemos trabajar en red, por ejemplo, las costureras a toda máquina que hay en, en, en la región metropolitana, decían que hay muchas, pero también hay en otras regiones del país. Entonces también es ir viendo ahí cómo vamos creciendo y cómo vamos impactando a nuestros territorios independiente de donde estemos localizados uno y otro. O sea que cada uno también va a tener esa labor, ¿no? Cada uno va a ser también responsable de impulsar este impacto en sus economías, en los territorios donde estemos puestos. Pero aquí también podríamos hablar de un impacto a una industria textil, ¿no? Y ahí también estamos volviendo a retomar todo eso que nos contaban, que era tan bonito que nos contaban en un principio, ¿no? De cómo se va a retomar también esta dignidad, el papel de las mujeres, el papel también de la industria local, que es tan importante. Hay otra pregunta. Alguien pregunta si los temas legales de una cooperativa son como los de las empresas tradicionales. Buena pregunta. Yo quería sumar algo a la pregunta anterior, y es que antiguamente las organizaciones comunitarias hoy día están regidas ¿no? por una ley que no es tan antigua. La ley anterior a la que nos rige actualmente contemplaba dentro de las figuras por las cuales se podía constituir una organización comunitaria, la figura de la cooperativa. Eso ya no existe, pero en algún momento de nuestra historia sí existió. Es solamente como dato en realidad, así como dato histórico. Pero respecto de la pregunta de los trámites legales, o sea, la cooperativa es una empresa que en términos de tramitación, en algunas cosas es igual que cualquier otro tipo de empresa y en otros no. Una de las cosas interesantes que tiene, por ejemplo, la cooperativa como figura es que la cooperativa está exenta del impuesto a la renta. O sea, esto
dado el funcionamiento normal de la cooperativa. O sea, hay casos en que puede no estar exenta, pero eso en definitiva es cuando, por así decirlo, se desvirtúa un poco en el sentido de las ventas o algo así. Pero en general, la cooperativa como figura está exenta no solamente del impuesto a la renta, sino que también de otros impuestos, como por ejemplo la patente paga el 50% de ese impuesto, y si es una cooperativa, por ejemplo, que se declara como cooperativa sin fines de lucro, va a pagar cero. O sea, va a estar exenta en el 100%. Entonces también por ese lado tiene ciertas ventajas que no tienen otras figuras legales. En cuanto a la tramitación en sí, tal vez la diferencia puede estar ya en temas contables, de que el contador conozca la figura. Eso tal vez sí es un tema importante, pero en Chile tenemos historia cooperativa y tenemos muchas cooperativas también funcionando, y también hay muchos contadores también que se manejan. Nosotros también tenemos datos de contadores que son especialistas en cooperativa. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que esas serían como las salvedades. En el resto funciona igual en relación a los trámites. Hay otra pregunta. Alguien pregunta la diferencia entre una cooperativa de trabajo y de consumo, y si en el caso de la cultura sería una cooperativa de trabajo. Es que, como que en realidad una cooperativa no está pensada para un sector, bueno, salvo una cooperativa o cooperativas productivas, pero en Chile no hay una cooperativa específica para el sector de cultura. En realidad, en general, casi no hay. El único país en el que existe una cooperativa pensada para cultura es en Uruguay. Pero, por lo tanto, si tú estás, por ejemplo, en el sector de cultura, el tipo de cooperativa lo tienes que pensar en función del objetivo del objetivo de la empresa, en el fondo. Si, por ejemplo, si lo que tú quieres hacer es, supongamos, comprar materias primas al por mayor, por ejemplo, no sé, para, por ejemplo, saltarte intermediarios de la cadena. Por ejemplo, supongamos que quieres hacer una cooperativa, ponte tú, que lo que haga es comprar en gran escala frutas y verduras. Y ahí, por ejemplo, lo que tú quieres en el fondo es abastecer a muchas familias de frutas y verduras en sus hogares, entonces ahí vas a tener una cooperativa de consumo. La lógica de la cooperativa de consumo en el fondo es poder saltarse a los intermediarios y poder acceder a a suplir necesidades de cualquier índole a más bajos precios. De hecho, una de las primeras cooperativas que nace en el mundo, así con esa ya figura legal, que es en Rochdale, en Inglaterra, fue una cooperativa de consumo. Y luego la cooperativa de trabajo tiene otra lógica, es la lógica de nosotros nos juntamos, producimos un bien o un servicio. Por ejemplo, en el caso ahora que estábamos pensando de la industria textil, si se van a juntar muchas personas de un oficio, en este caso, por ejemplo, costureras, y van a vender su producción, eso va a ser una cooperativa de trabajo, en el sentido de que todas las socias son las trabajadoras. Y en el caso, por ejemplo, de cultura, puede pasar, por ejemplo, donde se unen varios artistas y van a ofrecer, por ejemplo, ya sea, supongamos que son de las artes escénicas, van a ofrecer las obras, o si son no sé, del área audiovisual, ofrecerán también, qué sé yo, diseño, pintura, y todos los que están produciendo en el fondo esos bienes van a ser socios de la cooperativa. Ahí vamos a estar en el caso también de una cooperativa de trabajo. Quizás, Carito, ya que preguntaron como de esto, recalcar que para nosotras también cuando llegamos a la economía social, al cooperativismo, las cooperativas de trabajo también nos parecían muy pertinentes al sector artístico y cultural, en cuanto somos uno de los sectores que tenemos menos contratación laboral, ¿no? Son los sectores que hay más autogestión y trabajo independiente, con lo cual también hay poca cobertura social, ¿no? Estamos como quizás marginalizados, tenemos una dependencia muy alta del trabajo estatal, de los gobiernos, y una empresa privada que se involucra muy poco con nuestro sector, y ahí también tenemos muchos desafíos.
pero por eso para nosotros era tan importante también el poder promover las cooperativas de trabajo que te permitieran seguir quizás con una lógica de trabajo autónomo, independiente, pero amparado colectivamente bajo este paraguas de la economía, o sea, perdón, de la cooperativa de trabajo que te da el respaldo y garantías para tu cobertura social, porque ante la ley tú eres un trabajador empleado por la cooperativa, ¿no? Ese es tu empleador. Entonces, también por ahí para nosotros también es muy importante esto, saber cómo nos amparamos. Quizás la cobertura que tenemos hoy día es mala, es pésima, pero es la que hay de momento, es la que estamos trabajando en cambiarla, que la vamos a ir modificando, estoy segura, pero mientras tanto es la única manera de poder tener cierta protección que nos permita sobre todo, pensemos en las mujeres que queremos crear familia, que queremos visualizar esto y que ahora mismo, teniendo un trabajo independiente, autogestionado, no tienes prenatal, no tienes postnatal, no tienes cómo poder también ampararte en la empleabilidad para poder formar tranquilamente tu familia, ¿no? Entonces ahí se genera un drama, ¿no? Porque pasas a ser de una trabajadora a ser alguien dependiente de, qué sé yo, de tu familia, de alguien, de ahorro, de otras cosas. Entonces ahí también es importante poder planificar también esto. Y ahí es donde nosotros también damos un foco importante a las cooperativas de trabajo, ¿no? Con este marco de que nos cubren la empleabilidad, que es algo que nos importa muchísimo y que yo creo que ahora también algo que tenemos que trabajar y desarrollar también mucho. No sé si hay otra pregunta. Aquí hay otra pregunta por YouTube y Facebook que es una duda. Si yo estoy en una cooperativa, ¿puedo ser parte de otra cooperativa? Eso. Sí, absolutamente. O sea, tú puedes ser parte de muchas cooperativas. A veces, a veces puede existir, por ejemplo, la excepción a la regla, sería que estuvieras en dos cooperativas que tuvieran el mismo objetivo, o sea, que hicieran lo mismo y en el estatuto dijera que no puedes pertenecer a otra cooperativa. Pero eso sería una ultra excepción. Tú puedes ser socio de muchas cooperativas, de hecho puedes ser socio, y además esa es la gracia también que tiene el cooperativismo, es que cubre todos los aspectos. Hoy en día, por ejemplo, tú puedes ser parte, por ejemplo, de una cooperativa de ahorro y crédito, que es una cooperativa en definitiva donde todos los socios lo que hacen en el fondo es como tener un banco, ¿no? Es alguien que te puede prestar dinero, pero a una tasa más preferente, y que además tú puedes ir constituyendo un ahorro también en esa cooperativa. También puedes ser socio de una cooperativa de trabajo, que va a ser una, o sea, bueno, de trabajo, pero también me quise decir una cooperativa de vivienda, por ejemplo. Pensando además hoy día también hay muchas cooperativas de vivienda. Y por supuesto también ser socio de una cooperativa de trabajo, una cooperativa de servicio. Hay cooperativas que son, por supuesto, que mientras más gente tengan, en definitiva la cooperativa crece más, hay ciertas lógicas así, entonces a esas cooperativas tú vas a poder entrar siempre. Luego lo otro va a tener que ver con tu área específico, por ejemplo, como que claro, una opción es constituir una cooperativa y por supuesto siempre está la opción de mirar qué cooperativas hay y a qué cooperativas podrías pertenecer en base a lo que haces, a tu interés, a tus necesidades. Eso, no sé si hay más cooperativas, iba a decir. Ya rayada con el cooperativismo. Si hay más consultas, más preguntas, hemos resuelto ya varias. Solo quizás la gente que subió al final, como de dónde encontrar un listado de cooperativas, cómo en el fondo. Te escuché cortado, Icha, perdón. Habían personas preguntando de listados de cooperativas. Es lo que dijimos, lo que dijo la Caro hace un ratito. Sí, lo habían preguntado antes. Yo aquí tengo una pregunta de YouTube. Dice, hola, ¿qué pasa con la formación que requiera un número? ¿Qué pasa con la formación que requiere un número para iniciar, pero después ese número de personas varíe en el funcionamiento de manera de directiva, asamblea, etcétera? Dicen,
Sí, se entiende. En el fondo es como que está preguntando porque vaya rotando la gente dentro de la cooperativa. Ahí hay un punto que, bueno, que en el manual que les vamos a enviar está esa bajada más detallada, pero a grandes rasgos, para formar una cooperativa se requiere un mínimo de 5 socios. Y eso también es importante. La cooperativa no es una figura, es una figura asociativa, por lo tanto, 2 personas no pueden constituir una cooperativa. Y en esto igual soy un poco enfática, porque no se trata de tener 2 personas y poner a 3 para sumar, sino que de verdad es una figura que está pensada para el trabajo colectivo. Por eso es importante que de verdad, si son 5, perfecto, se constituye la cooperativa, pero si todavía no son 5 socios, no te recomiendo constituir una cooperativa así forzando la figura. El mínimo entonces es de 5 socios respecto del, eso es el mínimo, pero la cooperativa es una figura abierta, por lo tanto tiene un mínimo, pero no tiene un máximo de socios. En cuanto a la administración, la ley, hace poco hubo una reforma a la ley de cooperativas, hace poco, hace algunos años en realidad ya, en la cual se estableció, tiene una figura simplificada de administración cuando son menos de 20 socios. Entonces, cuando son más de 20 socios, rige para la cooperativa se administra a través de un consejo de administración y un comité de vigilancia. Pero cuando son menos de 20 socios, solo requiere, o sea, eso es optativo igual. Tú puedes optar a que se administre por un gerente administrador. Entonces tiene una forma muy simplificada además de administración cuando es menos de 20 socios. Por lo tanto, no es que si son 5 socios, te constituiste con 5 socios, van a estar los 5 a cargo, por así decirlo, de este ente colectivo que en el fondo que administra, sino que puedes nombrar un gerente administrador y eso simplifica mucho por el tema de trámite, de la representación legal, eso. ¿Estás en... ¿Me escuchan? ¿Ahí sí? Ahora sí. Ya, perfecto. Aquí hay otra pregunta también en YouTube que dice, ¿qué significa ser dependiente? ¿Tengo un sueldo con imposiciones, mutualidad, seguro de cesantía y debo regirme por la ley del trabajo? Sí, eso significa que tienes, ahora, la lógica de la cooperativa, tú eres tu empleador y eres trabajador. Por lo tanto, ¿cómo funciona? Mira, la lógica de la cooperativa, como es una lógica también, ¿ves? ¿Cómo lo digo? Es como una empresa, bueno, como toda empresa tiene una lógica anual. Y esa lógica anual hace entonces que como toda otra organización, ¿cierto? Tú vas a tener, tú recién, luego de un giro o de un periodo, ¿no? De un periodo que va a abarcar un año en este caso, tú vas a ver si tienes ganancias o tienes pérdidas. En el caso de la cooperativa, uno dice, bueno, si tú tienes una cooperativa de trabajo, uno dice, bueno, pero ¿cómo voy a esperar a fin de año para ver si tengo ingreso o no tengo ingreso? ¿Cómo se organiza esto? Se organiza de la siguiente manera. En una cooperativa tú puedes tener adelantos de esos excedentes. Entonces, esos adelantos que en términos, pensando por ejemplo en otra figura, sería como el retiro de la empresa, en la cooperativa eso se llama adelanto de excedente. Entonces, en el fondo, tú retiras un excedente, ¿no? Que se entendería que sería parte como de la ganancia de la empresa o de los ingresos que va a tener la empresa, y en este caso que es una empresa cooperativa, y eso es lo que va a ser tu remuneración. Y sobre ese monto tú vas a pagar imposiciones y vas a tener acceso a todos los derechos que tendrías si tuvieras en un contrato de trabajo con esa base imponible. Ahora, respecto de, porque había otra cosa que preguntaba, si les son aplicables las normas de derecho del trabajo, muchas de ellas sí son aplicables. Son aplicables los principios, son aplicables varias de las figuras que protegen al trabajo, además, todo lo que tiene que ver con protección de la maternidad, con protección de trabajo infantil, todas esas normas se aplican del Código del Trabajo. A lo que no tienes derecho, por ejemplo, es a la indemnización por años de servicio, por ejemplo. Y porque, claro, acá estás en una lógica donde tú eres tu empleador, entonces, en el fondo, si tú te vas de la empresa, si te retiras de la cooperativa,
la cooperativa en el fondo ahí no va a actuar como, no es que la cooperativa te echa, ¿me entiendes? Sino que tú en el fondo te retiras y si bien tú no tienes una indemnización por años de servicio, lo que sí tú puedes hacer cuando te vas de la cooperativa es que tú retiras tu aporte de capital. Perfecto. Eso también es un punto importante. Y se puede cobrar el seguro de cesantía, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Esas son por ahora las preguntas que hay, por lo menos Facebook, YouTube. Eso es lo que tenemos. Súper. Genial, yo creo que ya llevamos un poquito más de hora y media, se ha pasado rapidito, no creo que haya sido muy denso, hemos tenido harta participación, 30 personas por ahí en Instagram, otro tanto en YouTube, así que esperamos haber cumplido el cometido, esto también va a quedar grabado, así que también se puede compartir, y nada, también dejarnos a disposición que se pueden contactar con nosotras, ¿no? Con Factoría Insomnio, con Bien Común, con Tramados, y hacernos las consultas también que puedan tener pertinentes, que les hayan quedado dado vuelta, que quizás cuando las sociabilicen les vengan ahí ciertas dudas, y recomendarles eso, que revisen el manual. Es un manual hecho para que lo entendamos de una manera muy fácil también, así que tiene una lógica también bien didáctica, con lo cual va a ser un buen insumo, ¿no? De esta charla y para que también les quede, lo puedan mirar. Y nada, pues agradecerles y desearles todo el éxito también y decirles que nosotros vamos a estar acompañando a las costureras a toda máquina para impulsar nuevamente la industria textil, a estas tremendas chiquillas también felices de haberlas conocido, de haber hecho cruces, de habernos puesto las pilas, de haber generado esto, gracias a la Andre también que nos sacó ahí con las otras plataformas, con una super mega tecnología seca, así que aquí también estamos viendo un empoderamiento y un poder femenino a toda máquina, así que chiquillas, un placer, muchas gracias a todos los que nos siguieron, a los que estuvieron haciendo consultas y a quienes quieran seguir contactándonos de aquí en adelante, agradecerles y cuidarnos todos muchísimo, muchos cariños, mucho amor y mucha fuerza para lo que viene, aquí estamos para apoyar colectivamente a todos quienes nos necesiten, porque es nuestro deber ahora, ¿no? Buscar estas nuevas maneras de sustentabilidad y de trabajo, y nosotros creemos fuertemente en lo colectivo, en lo cooperativo, en lo social y en lo solidario. Así que un abrazo muy grande, muy bacán la instancia. Ay, Gracias, muchas gracias, Kika. Muchas gracias por la oportunidad y también desde Bien Común, que es mi organización, gracias por invitar. adherimos a los mismos valores, entonces estamos en la misma línea y eso Todo también. raro. A pensar en el cooperativismo, en asociarse y en sacar adelante esto juntos, porque solos no, probablemente no vamos a poder, pero si lo hacemos con todos y para todos, sí o sí hay una manera. Muchas gracias, chiquillas. Gracias, Carito, también por tanta información útil, técnica, Gracias al a callo. ustedes. Un abrazo, Icha, también, muchas Besos. gracias. Pueden seguir nuestras Chao. redes si tienen más preguntas después. Chao, Chao. chiquillas. Un beso Chao. grande. Chao. Con fuerza.